El regreso de Hannah a su ciudad natal no tuvo nada de la calidez cinematográfica que se suele vender en las películas sobre volver a casa. Fue un descenso frío y gris, marcado por el chirrido metálico de un tren viejo, deteniéndose en una estación casi desierta. Al bajar al andén, el aire húmedo de noviembre la golpeó en la cara, trayendo consigo ese olor inconfundible a carbón y hojas podridas que definía los inviernos en aquella parte del país. Arrastraba una maleta enorme, una de esas rígidas y pesadas que parecen contener no solo ropa, sino los escombros de una vida entera que acababa de colapsar sin previo aviso. Tenía 34 años, y sentía que cada paso que daba hacia la salida de la estación era una confirmación física de su fracaso absoluto como mujer adulta. La gente que pasaba a su lado caminaba rápido, con la cabeza gacha. Nadie la reconoció, y eso fue quizás el único alivio en medio de la vergüenza que le quemaba el pecho. Hannah no volvía de visita ni de vacaciones. Volvía porque su matrimonio de 14 años se había disuelto en la nada, y ya no tenía otro lugar en el mundo donde caer muerta sin tener que dar explicaciones a extraños. Caminar por las calles que la vieron crecer fue una experiencia claustrofóbica. Todo parecía haberse encogido, como si la ciudad hubiera perdido tamaño y color durante su ausencia. Los edificios de ladrillo rojo ahora lucían sucios y desgastados, y las tiendas de siempre tenían escaparates polvorientos que gritaban estancamiento. Mientras arrastraba las ruedas de la maleta por el pavimento irregular, Hannah sentía las miradas curiosas de algunos vecinos tras las cortinas, esa vigilancia silenciosa y juiciosa típica de los pueblos pequeños donde la desgracia ajena es el entretenimiento principal. Ella intentaba mantener la vista al frente, concentrada en llegar a la casa de sus padres, ese refugio que durante años había idealizado como un lugar seguro, pero que ahora, a medida que se acercaba, se sentía más como una prisión del pasado. Su mente no dejaba de repasar las últimas semanas, el silencio de su marido, la firma de los papeles, la frialdad con la que todo terminó, y cómo ahora tenía que caminar por estas calles sintiéndose como una niña regañada, que vuelve con el rabo entre las piernas, derrotada por la vida que ella misma había elegido. Al llegar a la casa de sus padres, la sensación de retroceso temporal fue inmediata y mareante. La estructura permanecía idéntica, como si el tiempo se hubiera congelado en los años 90. El jardín estaba impecable, con el césped cortado milimétricamente y la fachada pintada de un color crema que intentaba ocultar las grietas de la edad, tanto de la casa como de sus habitantes. Al abrir la puerta, el olor la golpeó como un muro sólido, una mezcla densa de cera para muebles antiguos, lavanda sintética y el aroma dulce de rosquillas recién horneadas, un olor que debería haber sido reconfortante pero que a Hannah le revolvió el estómago. Era el olor de la negación. Sus padres la recibieron en el pasillo, pero no hubo abrazos efusivos ni lágrimas de alegría, solo una tensión palpable y sonrisas rígidas que no llegaban a los ojos. Parecían actores en una obra de teatro mal ensayada, interpretando el papel de padres comprensivos, mientras sus cuerpos irradiaban una ansiedad nerviosa que Hannah captó al instante, aunque en ese momento estaba demasiado agotada para descifrar el porqué de tanto nerviosismo. La dinámica dentro de la casa era extraña, casi asfixiante, marcada por una actividad frenética que no tenía ninguna lógica práctica. Su madre, una mujer que siempre había sido meticulosa, ahora parecía poseída por una obsesión maníaca con la limpieza, pasando un trapo una y otra vez sobre superficies que ya brillaban inmaculadas. Hannah la observaba desde el umbral de la cocina, viendo cómo frotaba la encimera con una fuerza innecesaria, como si quisiera borrar alguna mancha invisible que solo ella podía ver. No se sentaban a hablar, no le preguntaban realmente cómo estaba. Cada vez que Hannah intentaba mencionar el divorcio o a Martin, su madre se levantaba de golpe para revisar el horno o acomodar los cojines del salón. Ese comportamiento evasivo generaba un ruido blanco constante en la casa, una barrera de movimiento perpetuo diseñada para evitar cualquier conversación profunda o dolorosa. Hannah se sentía como un fantasma en su propio hogar, una presencia incómoda que sus padres intentaban ignorar, manteniéndose ocupados con tareas domésticas irrelevantes. Su padre tampoco ofrecía un consuelo real. Se había refugiado en una rutina de reparaciones domésticas que rozaba lo absurdo para evitar tener que mirar a su hija a los ojos. Se pasaba las horas en el garaje o deambulando por la casa con una caja de herramientas, ajustando bisagras que no chirriaban y cambiando bombillas que funcionaban perfectamente. Hannah lo observaba desde el sofá, viendo su espalda encorvada,
y esa actitud de sumisión silenciosa que siempre lo había caracterizado, pero ahora había algo más, un peso en sus hombros, que no parecía ser solo por la edad. Había un miedo latente en la forma en que él miraba el reloj, en cómo sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono fijo. Esa atmósfera de secreto y ocultamiento hacía que el aire en la casa fuera denso, casi irrespirable. Hannah, sumida en su propia miseria, interpretó esa tensión como la decepción de sus padres hacia ella, asumiendo que su fracaso matrimonial era la causa de aquel ambiente fúnebre y cargado de culpas no dichas. Instalarse en su antigua habitación fue la confirmación final de su regresión. Nada había cambiado allí, y eso era lo más deprimente de todo. La cama individual pegada a la pared, el escritorio pequeño donde solía hacer los deberes, las cortinas con estampado floral que su madre había cosido hace 20 años. Todo gritaba que Hannah era una niña otra vez, despojada de su estatus de mujer adulta e independiente. Al deshacer la maleta y colocar su ropa de 34 años en aquel armario infantil, sintió una oleada de autodesprecio tan fuerte que tuvo que sentarse en el borde de la cama para no caerse. Se miró en el espejo del tocador y vio a una mujer cansada, con ojeras profundas y el pelo sin brillo, una versión deslavada de la persona que solía ser. Se sentía estúpida por haber creído en la promesa de una vida feliz, estúpida por haber confiado en Marcin, y aún más estúpida por estar allí, dependiendo de la caridad emocional de unos padres que parecían aterrorizados de tenerla bajo su techo. Hannah pasó los primeros días sumergida en un ciclo mental obsesivo sobre su matrimonio, intentando diseccionar dónde había empezado el final. Había estado casada con Marcin durante 14 años, y durante todo ese tiempo, ella se había convertido voluntariamente en un accesorio de su vida, una extensión silenciosa de sus deseos y ambiciones. Él era el hombre fuerte, el proveedor, el que tomaba las decisiones, y ella había aceptado el papel de la esposa complaciente, la que nunca levantaba la voz, la que se hacía pequeña para que él pudiera sentirse grande. Ahora, mirando hacia atrás, se daba cuenta de que no había habido una gran pelea ni un evento catastrófico visible. Simplemente él había decidido un día que ya no la quería, como quien decide tirar un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Esa falta de explicación, esa frialdad burocrática con la que él la había descartado, era lo que más le dolía. Se sentía usada y desechada, y la soledad de esa habitación infantil solo amplificaba la voz en su cabeza que le repetía que no valía nada sin él. La sombra de su hermana menor, sucia, siempre había estado presente en la casa, incluso en su ausencia, pero ahora parecía ocupar cada rincón de la conversación y del espacio físico. Sucia era todo lo que Hannah no era, vibrante, carismática, ambiciosa y, aparentemente, dueña de un éxito arrollador que sus padres no se cansaban de mencionar con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Mientras Hannah siempre había sido la hija buena y predecible, Sucia era el huracán, la que se había ido a la capital a triunfar, la que enviaba fotos de viajes y cenas caras. La comparación implícita era devastadora. Hannah estaba allí recogiendo los pedazos de su vida rota, mientras Sucia vivía una existencia dorada que parecía no tener fin. Sus padres hablaban de la inminente visita de Sucia con una reverencia temerosa, limpiando la casa con aún más ahínco, como si se prepararan para recibir a la realeza, lo que hacía que Hannah se sintiera aún más insignificante, como un borrón gris al lado del brillo cegador de su hermana. La tensión alcanzó su punto máximo la mañana del sábado, el día programado para la gran visita familiar. Desde el amanecer, la casa vibraba con una energía histérica. Su madre llevaba horas en la cocina preparando un banquete que parecía excesivo para 4 personas, llenando el aire con olores de asado, salsas ricas y especias. Hannah intentó ayudar, cortando verduras y poniendo la mesa con la vajilla de porcelana buena que solo se usaba en Navidad, pero sus manos temblaban ligeramente. Había algo en el aire, una electricidad estática que le erizaba la piel, una sensación visceral de que algo terrible estaba a punto de suceder. Sus padres apenas se hablaban entre sí, comunicándose con monosílabos secos y miradas furtivas hacia la ventana que daba a la calle. Hannah, contagiada por la ansiedad ajena, se vistió con lo mejor que tenía, aunque todo le parecía viejo y deslucido, preparándose mentalmente para sonreír y fingir que estaba bien frente a la hermana perfecta que venía a restregarle su felicidad en la cara.
Fue pasado el mediodía cuando el sonido de un motor potente rompió el silencio tenso de la calle y anunció la llegada. Hannah se acercó a la ventana del salón, apartando ligeramente la cortina de encaje, y sintió que el corazón se le detenía por un segundo al ver el vehículo. No era un coche cualquiera, era un BMW plateado, reluciente y agresivo, que estacionó con una precisión arrogante justo frente a la puerta de entrada, ocupando todo el espacio visual. Sus padres se quedaron paralizados en el pasillo, con las caras pálidas, como si estuvieran viendo llegar a un verdugo en lugar de a una hija. La puerta del conductor se abrió primero, y Hannah contuvo la respiración, esperando ver a algún novio rico de Susia, algún empresario de la capital. Pero cuando la figura masculina salió del coche y se ajustó la chaqueta con esa familiaridad casual y dolorosa, el mundo de Hannah se inclinó violentamente sobre su eje. El hombre que bajaba del coche de lujo, con gafas de sol y una sonrisa de suficiencia, no era un desconocido, era Marcin. Hannah se quedó paralizada detrás de la cortina, sintiendo cómo el oxígeno desaparecía de la habitación mientras su cerebro intentaba procesar la imagen imposible que tenía delante. Del lado del pasajero bajó Zuzia, y el contraste fue tan violento que dolió físicamente mirarla. Llevaba un abrigo de color camel impecable, botas de cuero altas y el cabello rubio peinado con esas ondas perfectas de peluquería cara. Brillaba con una luz propia, irradiando salud, dinero, y esa confianza arrogante de quien sabe que el mundo está a sus pies. Pero lo que realmente hizo que las piernas de Hannah flaquearan no fue el éxito evidente de su hermana, sino la forma en que Marcin rodeó el coche para encontrarse con ella. No caminaba con la distancia de un simple chofer o un cuñado servicial. Se movía con una intimidad posesiva, cerrando la puerta tras ella y colocando una mano en la parte baja de su espalda, con una naturalidad que solo dan los meses o años de contacto físico constante. Aquel gesto, tan pequeño y banal, fue la confirmación devastadora de que aquello no era una coincidencia logística, sino una traición calculada y exhibida sin pudor. Verlos juntos en la acera, riéndose de algo que Susia comentó mientras él sacaba bolsas de regalo del maletero, fue como recibir un golpe directo en el estómago con un objeto contundente. Marcin se veía diferente, rejuvenecido de una manera cruel. Había perdido peso. Vestía una camisa ajustada que Hannah nunca le había visto, y llevaba unas gafas de sol de diseñador que le daban un aire de nuevo rico insoportable. No había rastro del hombre agobiado y confundido que le había pedido el divorcio meses atrás, alegando que necesitaba espacio para encontrarse a sí mismo. Allí estaba, encontrándose a sí mismo en los brazos de su hermana pequeña, en la entrada de la casa de sus suegros. La risa de Sucia, clara y cristalina, atravesó el cristal de la ventana y se clavó en los oídos de Hannah, una risa que sonaba a victoria, a burla, a una complicidad secreta que ahora se revelaba con la brutalidad de una ejecución pública en la puerta de su refugio infantil. Lo que más aterrorizó a Hannah en ese instante no fue solo la presencia de ellos, sino la reacción de sus padres en el piso de abajo. No escuchó gritos de sorpresa, ni preguntas indignadas, ni el portazo de un padre protegiendo el honor de su hija mayor. Solo escuchó el clic de la cerradura abriéndose y el murmullo sumiso de bienvenida. Sus padres sabían. La comprensión le cayó encima como un balde de agua helada, esa tensión de los días previos, la limpieza maníaca, el nerviosismo de su padre. No era preocupación por ella, era miedo a este momento. Ellos sabían que Marcin vendría con Susia, y no se lo habían advertido. La traición se expandió entonces como una mancha de aceite, cubriendo no solo a su exmarido y a su hermana, sino a las únicas dos personas en el mundo en las que Hannah pensaba que podía confiar ciegamente. Se sintió emboscada en su propia casa, atrapada en una conspiración de silencio que la dejaba completamente sola y desarmada frente a lo que estaba por entrar por esa puerta. Bajó las escaleras como un autómata, obligando a sus piernas a moverse, a pesar de que cada instinto de su cuerpo le gritaba que corriera y se encerrara en el baño. Cuando llegó al pasillo, la puerta ya estaba abierta, y el espacio se había llenado con el olor de perfumes caros y la energía invasiva de la pareja. Marcin fue el primero en verla. No hubo culpa en su mirada, ni siquiera incomodidad. La miró de arriba abajo con una especie de lástima arrogante, deteniéndose en su ropa holgada y su cara lavada, y luego soltó una media sonrisa que era más un insulto que un saludo. «Hola, Hannah», dijo,
con un tono casual, como si se encontraran en la cola del supermercado y no en la casa de los padres de ella después de destrozarle la vida. Sucia entró detrás, un torbellino de energía falsa, y se lanzó a darle un abrazo rápido y rígido, un contacto físico que se sintió frío y ensayado. «Estás muy flaca, deberías comer más», le soltó Sucia al separarse, una crítica disfrazada de preocupación que estableció inmediatamente la dinámica de poder. Sucia era la fuerte y exitosa, Hannah era la víctima rota y patética. El traslado al comedor fue una marcha fúnebre disfrazada de reunión familiar. Hannah se sentía desconectada de su propio cuerpo, observando la escena desde una distancia segura dentro de su cabeza para no colapsar. Marcin se sentó a la cabecera de la mesa, un lugar que tradicionalmente ocupaba su padre, y nadie lo corrigió. Su padre, encogido y con la mirada clavada en el suelo, se sentó en una silla lateral, cediendo su autoridad sin rechistar. Sucia se sentó a la derecha de Marcin, y ambos comenzaron a comportarse como si fueran los dueños de la casa, elogiando la comida con condescendencia y haciendo comentarios sobre cómo la decoración necesitaba una actualización urgente. Hannah, sentada frente a ellos, se sentía minúscula. Veía cómo las manos de Marcin buscaban las de Sucia sobre el mantel blanco, cómo se servían agua mutuamente, creando una burbuja de intimidad excluyente que convertía a los demás en meros espectadores de su felicidad grotesca. Era una demostración de fuerza, una forma de orinar sobre el territorio emocional de Hannah y dejar claro quién había ganado y quién había perdido. El almuerzo comenzó y el sonido de los cubiertos contra la porcelana se convirtió en la banda sonora de una tortura psicológica lenta y meticulosa. Sucia llevaba la voz cantante, narrando con todo lujo de detalles su vida en la ciudad, sus ascensos laborales y, por supuesto, sus planes de futuro con Marcin. Hablaba en plural todo el tiempo. Nosotros pensamos, nosotros compramos, nosotros viajaremos. Cada nosotros era una bofetada para Hannah, recordándole que la vida que ella había construido con Marcin durante 14 años había sido borrada y reescrita en cuestión de meses con su propia hermana como protagonista. Marcin asentía a todo lo que decía Sucia, mirándola con una adoración que nunca había mostrado por Hannah, y de vez en cuando lanzaba miradas hacia su exesposa, esperando verla romperse. «Sucia tiene una visión increíble para los negocios», dijo Marcin en un momento, cortando un trozo de carne con precisión quirúrgica. «Es refrescante estar con alguien que tiene ambición, que quiere comerse el mundo, no esconderse de él». Ese comentario fue la primera pedrada directa, el primer ataque abierto que dejó de lado las sutilezas. Hannah levantó la vista del plato, sintiendo cómo la sangre le subía a las mejillas. Marcin la miraba fijamente, desafiante, esperando una reacción. «Siempre te gustó demasiado la seguridad, Hannah», continuó él, con la boca llena, sin importarle los modales. «Siempre tuviste miedo de todo. Sucia es diferente. Ella está viva». La comparación flotó en el aire, densa y tóxica. No solo estaba alabando a su nueva pareja, estaba describiendo a Hannah como un cadáver, como un peso muerto del que se había liberado felizmente. Lo peor fue que Sucia soltó una risita suave, tapándose la boca con la servilleta, validando la crueldad de Marcin. «Ay, Marcin, no seas malo», dijo ella sin convicción. «Hannah siempre ha sido más hogareña. No todo el mundo nace para brillar». La falsa defensa dolió más que el ataque directo. Era una palmada en la cabeza para la hermana tonta y simple. Hannah buscó desesperadamente la mirada de su madre, esperando una intervención, un basta, cualquier señal de defensa maternal. Pero su madre estaba obsesionada con alinear los cubiertos vacíos, con los ojos llenos de lágrimas que se negaba a derramar, completamente incapaz de enfrentar al monstruo que se sentaba a su mesa. Su padre masticaba lentamente, con la mandíbula tensa, mirando un punto fijo en la pared detrás de Marcin, como si estuviera disociándose de la realidad para no tener que actuar. Ese abandono fue devastador. Hannah se dio cuenta de que estaba sola en esa mesa, rodeada de enemigos y cobardes. La pasividad de sus padres ante tal humillación era una confirmación de que el poder de Marcin y el dinero de Sucia habían comprado el silencio y la dignidad de esa casa. Hannah apretó las manos debajo de la mesa hasta que los nudillos se pusieron blancos,
clavándose las uñas en las palmas para usar el dolor físico como un ancla que le impidiera empezar a gritar o a llorar allí mismo. La crueldad de Marcin escaló con el paso de los minutos, alimentada por el vino y por la falta de resistencia de los presentes. Empezó a reescribir la historia de su matrimonio con Hannah en voz alta, transformándola en una caricatura patética para el entretenimiento de la mesa. La verdad es que me sentía asfixiado, confesó, girando la copa de vino y mirando el líquido rojo. Llegaba a casa y te veía allí, siempre esperando, siempre callada, como una sombra. Me dabas vergüenza. Soltó la palabra con asco, como si fuera un escupitajo. Nojo, repitió en polaco, asegurándose de que el significado fuera visceral. Un hombre necesita una mujer a su lado, no una sirvienta glorificada que no tiene opinión propia. Sucia me desafía, me hace sentir vivo. Contigo sentía que me estaba muriendo lentamente de aburrimiento. Sucia le acarició el brazo, consolándolo por el sufrimiento de haber estado casado con Hannah, mientras Hannah sentía que se encogía en su silla, deseando desaparecer, fundirse con el papel pintado de la pared y dejar de existir. Además, mírate, Hannah, intervino Sucia, aprovechando que la presa estaba herida para dar el golpe de gracia. Estás dejada, apagada. Incluso mamá y papá lo dicen, ¿verdad? Miró a los padres buscando complicidad, pero ellos siguieron callados. Te has vuelto predecible, aburrida. Marcin solo hizo lo que cualquier hombre con sangre en las venas hubiera hecho. Buscar algo mejor. No puedes culparlo por querer ser feliz. La lógica retorcida de Sucia, dicha con esa voz dulce y razonable, era enfermiza. Estaban racionalizando la traición, convirtiendo a la víctima en la culpable de su propia desgracia, por no ser lo suficiente. Hannah sentía un zumbido en los oídos, una presión en el pecho que le dificultaba respirar. Era una aniquilación sistemática de su identidad, ejecutada por las personas que supuestamente debían amarla, mientras sus padres servían el postre con manos temblorosas, cómplices mudos de aquella masacre emocional. Hannah sintió que tocaba fondo en ese instante, un lugar oscuro y frío donde ya no quedaba dignidad ni esperanza. La humillación había dejado de ser algo emocional para convertirse en una sensación física, un dolor agudo en el pecho similar a ahogarse en tierra firme. Miraba el plato de postre, una tarta de queso que su madre había servido con manos temblorosas, y le parecía el objeto más triste del mundo, un intento patético de mantener la normalidad en medio de una carnicería. Marcin y Sucia seguían susurrando entre ellos, ajenos al daño irreparable que acababan de causar, o quizás disfrutando de él, alimentando su ego con los escombros de la autoestima de Hannah. Ella se sentía completamente desnuda, expuesta en su fracaso ante la mirada de sus padres, quienes seguían con la cabeza baja, comiendo mecánicamente como si masticar fuera lo único que los mantenía atados a la realidad. En ese momento, Hannah deseó morir, no de una forma dramática, sino simplemente dejar de existir, evaporarse de esa silla y de esa vida que se había convertido en una broma cruel. Se sentía traicionada no solo por la infidelidad, sino por la pasividad cobarde de quienes le dieron la vida y ahora la dejaban desangrarse sola. El silencio que siguió a las risas de la pareja fue denso, cargado de una electricidad estática insoportable, solo roto por el sonido obsceno de Marcin sorbiendo el último trago de vino. Parecía satisfecho, hinchado de poder, recostándose en la silla del patriarca con las piernas abiertas, ocupando todo el espacio posible. Miró el reloj de su muñeca, un modelo caro que seguramente había comprado con el dinero de Sucia, y suspiró con aburrimiento, como si la destrucción de su exmujer ya no le divirtiera lo suficiente y quisiera pasar a la siguiente actividad. Bueno, creo que ya ha sido suficiente nostalgia por hoy, dijo con desdén, preparándose para levantarse. Sucia asintió, retocándose el pintalabios con la cámara del móvil, ignorando por completo la figura encorvada de su hermana al otro lado de la mesa. Fue esa indiferencia, esa total falta de humanidad al tratarla como un mueble molesto, lo que terminó de saturar el ambiente. La atmósfera en la habitación se volvió irrespirable, una olla a presión donde el sufrimiento acumulado y la injusticia flagrante estaban a punto de hacer saltar la tapa de la decencia familiar. Entonces, ocurrió. El sonido fue repentino y violento, como un disparo en una biblioteca, un puñetazo seco contra la mesa, que hizo saltar los cubiertos y volcar una copa de agua. El padre de Hannah, el hombre que llevaba años encogiéndose,
el que se había refugiado en el garaje y en el silencio, se puso de pie de golpe, con el rostro rojo y las venas del cuello marcadas. Su silla chirrió contra el suelo de madera con un sonido desgarrador. «¡Basta!», gritó, y su voz no era la del anciano cansado que Hannah conocía. Era un rugido gutural, cargado de una furia contenida durante demasiado tiempo. «He dicho que basta, maldita sea». La habitación se congeló instantáneamente. Marcin se quedó con la boca abierta a medio camino de una frase sarcástica, y Susia soltó el móvil sobre el mantel, mirando a su padre con una mezcla de miedo e incredulidad. Nadie se movió. El padre respiraba con dificultad, el pecho subiendo y bajando como un fuelle roto, mirando a Marcin con un odio tan puro y destilado que parecía capaz de incinerarlo allí mismo. «No puedo más con esto. No puedo seguir masticando esta mierda mientras destruyes a mi hija en mi propia mesa», continuó el padre, y las lágrimas de rabia empezaron a brotar de sus ojos, rodando por sus mejillas sin que él hiciera nada por secarlas. Miró a Hannah, pero no con lástima, sino con una súplica desesperada de perdón. «Hannah, perdóname. Soy un cobarde, un viejo cobarde y miserable». La confesión empezó a salir a borbotones, desordenada y visceral. Señaló a Marcin con un dedo tembloroso, un dedo manchado de grasa de motor y trabajo duro. «Este hombre, este desgraciado, no está aquí porque te haya superado, ni porque ame a tu hermana. Está aquí porque cree que nos tiene comprados. Cree que es el dueño de esta casa y de nuestras almas porque tiene dinero». Marcin intentó interrumpirlo, levantando una mano con gesto conciliador pero nervioso. «Suegro, cálmese, le va a dar algo al corazón». Pero el padre le dio un manotazo al aire, rechazando cualquier intento de manipulación. «Cállate, no te atrevas a hablarme de mi corazón cuando tú eres la enfermedad que lo está matando». La revelación cayó sobre la mesa como una bomba sucia. El padre se giró hacia Hannah y Susia, con la voz rota por la vergüenza. «Hace un año, cuando necesité la cirugía, cuando la seguridad social me puso en lista de espera y pensábamos que me iba a morir». Y su voz se quebró, pero se obligó a continuar. «Marcin vino a mí, me ofreció el dinero, 50.000 zlotys para operarme en la privada. Me dijo que era un regalo, que éramos familia». Hannah sintió un zumbido en los oídos. Recordaba esa época, el miedo a perder a su padre, el milagro del dinero que apareció de repente y que sus padres dijeron que era un préstamo bancario. «Pero no fue un regalo», escupió el padre, mirando a Marcin con asco. «Fue un pago. Compró mi silencio. Me dijo que si alguna vez abría la boca sobre sus asuntos, sobre sus amantes, o si te apoyaba a ti contra él, me reclamaría el dinero con intereses que nos dejarían en la calle. Me ha estado chantajeando con mi propia vida, Hannah. He vendido tu dignidad por mi corazón podrido». Hannah se quedó paralizada, incapaz de procesar la magnitud de lo que acababa de escuchar. Las piezas del rompecabezas emocional de los últimos meses encajaron de golpe con un chasquido doloroso. La frialdad de Marcin, su seguridad arrogante, la pasividad temerosa de sus padres, todo tenía sentido ahora. No era que sus padres no la quisieran, estaban secuestrados. Marcin no solo le había sido infiel, había orquestado una tortura psicológica compleja, utilizando la salud de su suegro como palanca para asegurarse de que nadie pudiera defenderla. Miró a su exmarido, y por primera vez vio más allá de la máscara de éxito. Vio a un depredador calculador, un sociópata que jugaba con vidas humanas, como si fueran fichas de ajedrez. Susia, a su lado, estaba pálida, con los ojos muy abiertos, alternando la mirada entre su padre y su novio perfecto, la duda empezando a agrietar su fachada de confianza ciega. «¿Eso es verdad, Marcin?», preguntó ella con un hilo de voz, pero él no contestó, solo apretó la mandíbula, con la mirada fija en el mantel, acorralado. Pero el padre no había terminado. Con una determinación frenética, metió la mano en el bolsillo de su pantalón de franela y sacó su viejo teléfono móvil, un modelo antiguo con la pantalla rayada. Sus manos temblaban tanto que casi se le cae, pero logró desbloquearlo y buscar algo en el menú con dedos torpes. «Pensabas que yo era solo un viejo estúpido al que podías asustar, ¿verdad, Marcin?», dijo el padre, con una extraña calma descendiendo sobre él ahora que la verdad estaba fuera. «Pero hasta los viejos estúpidos sabemos cuándo nos están tomando el pelo. La última vez que viniste, hace 2 semanas, cuando viniste a recordarme nuestro acuerdo, estabas borracho y hablaste demasiado». Marcin se levantó de la silla de golpe,
tirándola hacia atrás. «Dame eso, no hagas tonterías», gritó, perdiendo por completo la compostura, su rostro contorsionado por el pánico real, pero el padre fue más rápido y presionó el botón de reproducción, poniendo el altavoz al máximo volumen y dejándolo sobre el centro de la mesa, como el veredicto de un juez. El sonido que salió del pequeño altavoz era metálico y distorsionado, pero la voz era inconfundiblemente la de Marcin, pastosa por el alcohol y cargada de una malicia viscosa. «Esa vaca estúpida de Hannah», decía la grabación, resonando en el comedor silencioso. «Me da igual lo que haga, que llore. Es patética». Hannah sintió como las palabras la golpeaban físicamente, pero esta vez, curiosamente, no dolían tanto como antes. Ahora eran pruebas, no insultos. La grabación continuó, crujiendo con ruido de fondo. Y la otra, sucia, se oía la risa de Marcin, una risa fea y oscura. «Es un trofeo caro, nada más. Tiene el dinero, tiene los contactos. En cuanto consiga que ponga las propiedades a mi nombre, ya veremos cuánto aguanto sus caprichos de niña rica. Son tal para cual, las dos hermanas, una aburrida y la otra insoportable, pero al menos la pequeña paga las facturas grandes». El audio terminó con el sonido de un vaso rompiéndose y un silencio estático. El efecto en la habitación fue nuclear. Sucia parecía haber recibido un disparo a quemarropa. Se llevó las manos a la boca, ahogando un sollozo de horror puro. La imagen del amor de su vida, el hombre por el que había traicionado a su propia hermana y roto a su familia, se desintegró en segundos, revelando al parásito oportunista que había debajo. Marcin estaba de pie, rojo como un tomate, respirando agitadamente, mirando a todos lados como una rata atrapada en una esquina, buscando una salida o una excusa, pero no había ninguna. Ya no había nosotros, ni amor, ni futuro brillante. Solo estaba la verdad cruda y fea flotando sobre los restos del almuerzo. El padre de Hannah se dejó caer de nuevo en su silla, agotado, como si el esfuerzo de la revelación le hubiera consumido años de vida, pero su mirada estaba limpia, libre de la sombra del chantaje. Para Hannah, ese momento fue el punto de inflexión absoluto, la centella que encendió algo dormido en su interior. Al escuchar la grabación y ver el rostro descompuesto de Sucia, quien en ese instante dejó de ser la rival perfecta para convertirse en otra víctima más de la misma estafa emocional, el dolor agónico que Hannah había sentido durante meses se transformó. Dejó de ser una herida abierta y sangrante para convertirse en una cicatriz fría y dura. Sintió una claridad mental aterrorizante, una calma helada que le bajó la temperatura de la piel. Se dio cuenta de que no había perdido nada valioso. Se había librado de un lastre. Marcin no era un dios, ni un hombre superior. Era un ser pequeño, miserable y codicioso. Y ella, Hannah, ya no era la vaca estúpida ni la sombra. Se levantó de la silla lentamente, sin arrastrarla, con movimientos fluidos y controlados. No lloraba, no temblaba. Se irguió en toda su estatura, sintiendo que por primera vez en años ocupaba el espacio que le correspondía en el mundo. Hannah se quedó de pie frente a la mesa, y lo primero que notó fue que ya no le temblaban las piernas. Era una sensación física extraña y nueva, como si sus huesos se hubieran solidificado de repente, hechos de un material más resistente que la duda o el miedo. Miró a Marcin a los ojos, y por primera vez en 14 años, no vio al hombre al que debía complacer o temer, sino a un ser humano diminuto, un niño malcriado atrapado en el cuerpo de un adulto con traje caro. El silencio en la habitación era absoluto, solo roto por la respiración entrecortada de Sucia, pero Hannah no tenía prisa por romperlo. Dejó que la incomodidad creciera, que Marcin se retorciera en su silla bajo el peso de su propia voz grabada que aún resonaba en la mente de todos. Él intentó sostenerle la mirada, intentó recuperar esa mueca de superioridad, pero sus ojos bailaban nerviosos, delatando el pánico de quien sabe que su castillo de naipes acaba de ser derribado por una brisa de verdad. Hannah se sintió poderosa, no con la euforia de la venganza, sino con la sobriedad de la justicia. «Gracias», dijo Hannah, y su voz salió clara, firme, sin el tono agudo de la histeria que Marcin probablemente esperaba para poder llamarla loca una vez más. «De verdad, Marcin, gracias». Él frunció el ceño, confundido por la falta de gritos. «Durante meses me he torturado pensando que hice mal,
Me miraba al espejo buscando a la mujer aburrida y fea que tú describías. Me convenciste de que yo era el problema, de que no valía nada. Hannah caminó lentamente alrededor de la mesa, acercándose a él, invadiendo su espacio personal con una calma depredadora. Pero resulta que el problema nunca fui yo. El problema es que eres un hombre tan vacío que necesitas destruir a los demás para sentirte lleno. Necesitas comprar silencios y fingir amores porque, en el fondo, sabes que nadie te querría gratis. Eres un fraude, Marcin. Y lo mejor de todo es que ahora todos lo sabemos. Marcin se levantó de golpe, la silla cayendo hacia atrás con estrépito, su cara roja de ira impotente. «Tú no sabes de lo que hablas. Estás delirando», gritó, señalando al teléfono del padre. «Eso es una manipulación. Estaba borracho. Era una broma entre amigos». Intentó agarrar el brazo de Susia, buscando una aliada desesperadamente. «Susia, cariño, no vas a creer a estos fracasados, ¿verdad? Están celosos de nosotros. Quieren arruinar lo nuestro porque no soportan vernos felices». Pero su toque, antes posesivo y seguro, ahora parecía el zarpazo de un ahogado. Hannah no retrocedió ante sus gritos. Al contrario, dio un paso más hacia él, obligándolo a retroceder instintivamente. La dinámica de poder se había invertido tan drásticamente que casi se podía oír el crujido del aire al cambiar de dirección. Hannah ya no era la esposa sumisa, era la juez, jurado y verdugo de su propia historia. «Suéltala», ordenó Hannah, y no fue una petición. Su voz tenía un filo de acero que hizo que Marcin retirara la mano como si se hubiera quemado. Hannah dirigió su mirada a su hermana. Susia estaba encogida en la silla, con el maquillaje corrido por las lágrimas, luciendo por primera vez como la hermana pequeña y no como la triunfadora inalcanzable. «Míralo bien, Susia», le dijo Hannah, con una dureza necesaria, sin dulzura. «No te odia a ti por ser tú, te desprecia porque eres útil. Eres un cheque en blanco con piernas y una cara bonita. En esa grabación no hablaba de amor, hablaba de propiedades y facturas. ¿Es eso lo que querías? ¿Ganaste el premio gordo?» Susia sollozó, negando con la cabeza, tapándose los oídos como si quisiera bloquear la realidad. Pero la verdad ya estaba dentro, corrosiva e imposible de ignorar. Hannah sintió una punzada de lástima, pero la reprimió. Susia necesitaba ver la sangre de la herida para entender que la habían apuñalado. Marcin, viendo que perdía el control de Susia, se giró hacia el padre de Hannah con una agresividad renovada, intentando recuperar su única palanca de poder. «¿Y tú? ¿Crees que esto te sale gratis, viejo inútil?», escupió, con veneno en la voz. «Tengo los pagarés, tengo los documentos firmados. Si salgo por esa puerta, te voy a demandar hasta quitarte esta pocilga de casa. Voy a dejaros en la calle». El padre de Hannah se estremeció, el miedo ancestral a la ruina brillando en sus ojos por un segundo. Pero antes de que pudiera encogerse de nuevo, Hannah se interpuso entre los dos. Se plantó frente a su padre como un escudo humano, cortando la línea de visión de Marcin. «Tú no vas a demandar a nadie», dijo ella con una sonrisa fría, «porque si lo haces, esa grabación y otras cosas que sé sobre tus negocios van a llegar a oídos de tus socios y de Hacienda. ¿De verdad quieres jugar a ver quién tiene más que perder, Marcin?». La mención de Hacienda hizo que el color desapareciera del rostro de Marcin más rápido que cualquier insulto personal. Hannah sabía cosas, pequeños detalles de sus finanzas creativas que había escuchado durante años de matrimonio silencioso, cosas a las que no había dado importancia entonces, pero que ahora eran munición de alto calibre. Él la miró con una mezcla de odio y respeto reacio, dándose cuenta de que la sombra había estado prestando atención todo el tiempo. «Eres una víbora», susurró él, pero el tono ya no era de ataque, sino de retirada defensiva. «Siempre supe que eras una mala persona». Hannah casi se rió ante la ironía. «Piensa lo que quieras», respondió ella, encogiéndose de hombros con una indiferencia genuina. «Pero te vas a ir de mi casa, ahora mismo, y no vas a volver a acercarte a mis padres ni a mí. Se acabó el chantaje, se acabó el miedo. Tu dinero sucio no vale mi dignidad». Hannah señaló la puerta abierta del pasillo, con un gesto autoritario, el mismo gesto que uno usaría para echar a un perro callejero que ha entrado a robar comida. «Fuera», dijo, simple y llanamente. Marcin miró alrededor de la habitación, buscando algún apoyo, pero solo encontró muros. Su suegra,
que había estado callada todo el tiempo, se había levantado y estaba de pie junto a su marido, sosteniéndole la mano con fuerza, presentando un frente unido por primera vez en años. Sucia ni siquiera lo miraba. Tenía la cabeza enterrada entre los brazos sobre la mesa, llorando en silencio. Marcin se arregló la chaqueta con un movimiento brusco, intentando recomponer su dignidad hecha jirones. «Me voy porque quiero, no porque tú me eches», dijo con petulancia infantil, una última mentira para proteger su ego frágil. «Quedaos con vuestra miseria. Os merecéis pudriros en este agujero». Caminó hacia la salida con pasos pesados, intentando pisar fuerte para marcar territorio, pero el efecto fue patético. Hannah lo siguió de cerca, no como una escolta, sino como quien barre la basura hacia la calle. Al llegar a la puerta principal, él se detuvo y se giró una última vez, con el dedo levantado para lanzar una última amenaza, pero Hannah no le dio la oportunidad. «¿No has oído?», le cortó en seco, con la mano en el pomo de la puerta. «Lárgate». La frialdad en sus ojos le hizo tragar sus palabras. Marcin salió al porche, donde el aire frío de la tarde pareció golpearlo. Su BMW plateado, que horas antes parecía un carruaje real, ahora solo parecía un coche aparcado en el lugar equivocado. Hannah lo vio caminar hacia el vehículo, y notó cómo sus hombros, antes cuadrados y arrogantes, estaban ligeramente caídos. No era un monstruo invencible, era solo un hombre triste y malo que acababa de perder su juego. Cuando el motor del coche rugió y Marcin arrancó, levantando gravilla y polvo en una salida dramática e innecesaria, Hannah no sintió nostalgia, ni dolor, ni siquiera ira. Sintió un vacío limpio, como cuando se saca una muela podrida y la lengua explora el hueco donde antes había infección. Duele un poco, pero el alivio es infinitamente mayor. Cerró la puerta principal con un golpe firme, echando el cerrojo con un giro de muñeca definitivo. El sonido metálico del cierre resonó en el pasillo como el final de un capítulo oscuro. Se apoyó un momento en la madera de la puerta, cerrando los ojos y respirando hondo. El aire de la casa, que horas antes olía a miedo y cera rancia, ahora parecía más ligero, aunque todavía cargado con la estática de la confrontación reciente. Hannah se giró para volver al comedor. Sabía que la parte difícil no había terminado. Marcin se había ido, pero los escombros emocionales seguían allí. Sus padres, su hermana destrozada, los años de secretos y resentimientos, todo eso tenía que ser limpiado. Pero por primera vez, Hannah no se sentía abrumada por la tarea. Al caminar de regreso por el pasillo, se vio en el espejo de la entrada. Ya no vio a la niña asustada ni a la mujer divorciada y fracasada. Vio a alguien capaz de sobrevivir. Vio a la Hannah que había estado dormida durante 14 años y que acababa de despertar con hambre de vida. Entró en el comedor, donde el silencio era denso y pesado, y se preparó para recoger los pedazos de su familia, no como la hija obediente, sino como la mujer que acababa de salvarlos a todos. Al entrar de nuevo en el comedor, Hannah se encontró con un cuadro que parecía una pintura renacentista de la derrota. El aire ya no vibraba con la tensión eléctrica del conflicto, sino que pesaba toneladas, cargado de esa quietud espesa que sigue a las catástrofes naturales. Sucia seguía en la misma posición, pero su llanto había cambiado. Ya no era el sollozo histérico del shock inicial, sino un llanto feo, ronco y constante. El tipo de llanto de quien se da cuenta de que ha tirado su vida por el desagüe por un espejismo. El rímel caro le manchaba las mejillas, arruinando su maquillaje perfecto, y su postura encorvada hacía que su ropa de diseñador pareciera un disfraz ridículo. Hannah la miró, y sorprendentemente, no sintió la satisfacción vengativa que había imaginado 1000 veces en sus noches de insomnio. Lo que sintió fue una pena profunda y distante, como quien ve a un animal herido en la carretera. La envidia que le había carcomido las entrañas al ver llegar el BMW se evaporó al instante, reemplazada por la certeza de que su hermana era, en realidad, mucho más débil que ella. Sus padres parecían haber envejecido 10 años en los últimos 10 minutos. Su madre estaba sentada con la mirada perdida en la copa de vino de Marcin, que había quedado a medio beber con una mancha roja en el borde, como un recordatorio obsceno de su presencia. Sus manos descansaban sobre su regazo, inertes, habiendo abandonado por fin la compulsión de limpiar y ordenar. El padre, por su parte, se frotaba la cara con ambas manos, emitiendo suspiros temblorosos que sonaban a disculpa. Hannah se dio cuenta de que el silencio no se iba a romper por sí solo.
Ellos estaban demasiado avergonzados para hablar, paralizados por la culpa de haber sido cómplices pasivos de la destrucción de su hija mayor. Hannah arrastró una silla, no la suya, sino una que la colocaba en una posición central frente a los tres, y se sentó. El sonido de la madera contra el suelo hizo que todos levantaran la vista, sobresaltados, esperando el veredicto de la nueva matriarca. «¿Desde cuándo?», preguntó Hannah, y su voz sonó extrañamente tranquila en la habitación silenciosa. No gritaba, no acusaba con el dedo, simplemente exigía la cronología de la traición. Su padre bajó las manos y la miró con los ojos rojos. «El dinero fue hace un año», murmuró, con la voz rota. «Pero lo de ellos, lo de Zucia y él, lo supimos hace 3 meses». Hannah asintió lentamente, procesando la información. 3 meses. 3 meses en los que ella había llamado a casa llorando, preguntándose por qué Marcin la trataba tan mal durante el proceso de divorcio, y sus padres la habían consolado con frases vacías mientras sabían que él estaba durmiendo con su hermana. Esa omisión era una herida más profunda que la infidelidad misma. Significaba que la habían dejado caminar a ciegas por un campo minado, protegiendo su propio secreto sucio a costa de la salud mental de ella. «Me dejasteis pensar que estaba loca», dijo Hannah, sintiendo cómo se le formaba un nudo en la garganta. «Me dejasteis creer que yo era la fracasada, cuando sabíais que todo estaba amañado». Su madre rompió a llorar entonces, un llanto silencioso y culpable. «Teníamos miedo, Hannah», sollozó, retorciéndose las manos. «Nos amenazó con quitarnos la casa. Dijo que si decíamos algo, ejecutaría la deuda. No teníamos los 50.000 zlotys. Pensábamos que si nos callábamos, al menos tú podrías rehacer tu vida lejos de él, y nosotros podríamos pagarle poco a poco». La lógica del miedo era aplastante, pero Hannah no podía aceptarla como excusa. Habían elegido la seguridad económica sobre la lealtad a su hija. Habían vendido su dignidad por un techo. Hannah entendía el miedo a la pobreza, el terror de la vejez sin recursos, pero le dolía en el alma saber que su precio había sido tan bajo. «Me habéis vendido barato», susurró ella, y vio cómo sus padres se encogían físicamente ante la brutalidad de la verdad. No había odio en sus palabras, solo una decepción inmensa que redefinía para siempre su relación con ellos. Ya no eran sus protectores, eran seres humanos falibles y asustados a los que ella tendría que perdonar, o no, desde una posición de superioridad moral. Zucia levantó la cabeza entonces, con los ojos hinchados y la nariz roja. «¿Sabías que él grababa esas cosas?», preguntó, con una voz que parecía de una niña pequeña. Hannah la miró fijamente. «No, pero sabía que Marcin es un cobarde que necesita tener un seguro contra todo el mundo. Tú eras su seguro, Zucia, su plan de pensiones». Zucia se estremeció y se abrazó a sí misma. «Me dijo que yo era especial», confesó, y las palabras sonaron patéticas en el aire viciado del comedor. «Me dijo que yo tenía la chispa que a ti te faltaba, que juntos íbamos a comernos el mundo. Me hizo sentir elegida». Hannah sintió una punzada de compasión mezclada con rabia. La vanidad de Zucia había sido su perdición. Marcin había sabido exactamente qué botones presionar: su competitividad, su deseo de ser mejor que su hermana mayor, su necesidad de validación externa. «No te eligió a ti, Zucia», le dijo Hannah con dureza necesaria. «Eligió tu ego, y tú le dejaste entrar porque te gustaba la idea de ganarme, de quedarte con lo que era mío y mejorarlo». Zucia no lo negó. Bajó la cabeza, avergonzada por la precisión quirúrgica del análisis de Hannah. Hubo un tiempo en que esa rivalidad entre hermanas había sido sutil, una competencia silenciosa por la atención de los padres o las notas escolares, pero Marcin la había convertido en una guerra nuclear. «Lo siento», susurró Zucia, y por primera vez sonó genuino. «Me siento sucia». Hannah no se levantó para abrazarla. No todavía. El perdón no se regala, se gana, y Zucia tenía un largo camino por delante. «Deberías sentirte sucia», respondió Hannah, implacable. «Has traído a mi exmarido a la casa de nuestros padres para humillarme. Has participado en su juego. Que él sea un monstruo no te hace a ti una santa, Zucia. Eres su cómplice, aunque ahora seas también su víctima». La dureza de Hannah era necesaria. Necesitaba establecer límites claros, demostrar que la Hannah buena y tonta había muerto en esa mesa hacía media hora. El padre se levantó con dificultad, apoyándose en la mesa como si sus piernas no le respondieran bien. Voy
Voy a quitar esto, dijo, señalando vagamente los platos de comida que se habían quedado fríos y con la grasa solidificada. Era un intento desesperado de hacer algo útil, de recuperar alguna normalidad a través de la rutina doméstica. Empezó a apilar los platos con un ruido excesivo, sus manos temblorosas haciendo chocar la porcelana peligrosamente. Hannah lo observó un momento y luego se levantó. «Deja eso, papá», le dijo, deteniendo su mano. «Siéntate. No vamos a barrer esto debajo de la alfombra poniéndonos a lavar platos como si nada hubiera pasado». Le quitó el plato de las manos y lo dejó sobre la mesa con firmeza. «Primero vamos a terminar de hablar, porque si no hablamos ahora, esta familia se rompe hoy mismo para siempre». Su padre la miró, sorprendido por la autoridad que emanaba de ella, y obedeció, volviendo a sentarse como un niño regañado. Hannah había tomado el mando absoluto. «El dinero», dijo Hannah, volviéndose hacia el tema práctico que flotaba como una nube negra. «¿Firmaste algún papel?» Su padre asintió, sacando una cartera vieja del bolsillo trasero. Extrajo un papel doblado y sudado, un pagaré simple pero legalmente vinculante, redactado con la letra angulosa de Marcin. Hannah lo tomó y lo leyó. 50.000 zlotys, con unos intereses abusivos si no se pagaba en 2 años. Faltaba 1 año para el vencimiento. «Bien», dijo Hannah, doblando el papel y guardándoselo en su propio bolsillo. «Esto es mi problema ahora». Sus padres abrieron los ojos desmesuradamente. «Hannah, no puedes. Tú no tienes ese dinero», balbuceó su madre. «No», admitió Hannah, «pero tengo algo mejor. Tengo la grabación. Y tengo memoria de dónde guarda Marcin sus ahorros en efectivo que no declara. Mañana iré a ver a un abogado. Uno de verdad, no los amigos de Marcin. ¿Vamos a anular esto por coacción? ¿O vamos a hacer que él desee no haberlo firmado nunca?» La transformación en la dinámica familiar era palpable. Durante años, Hannah había sido la hija que necesitaba ayuda, la que llamaba para pedir recetas de cocina o consejos sobre manchas en la ropa. Ahora, en cuestión de 1 hora, se había convertido en la estratega, la protectora, la única adulta funcional en la habitación. Sentía una fuerza extraña corriendo por sus venas, una adrenalina fría que le aclaraba la mente. Se dio cuenta de que su miedo a la soledad y al fracaso había desaparecido porque acababa de enfrentarse a su peor pesadilla y había sobrevivido. Marcin ya no tenía poder sobre ella. Sus padres ya no eran figuras de autoridad infalibles, y Susia ya no era la rival perfecta. El mundo se había reordenado y, por primera vez, Hannah estaba en la cima, mirando hacia abajo con claridad. Miró el reloj de pared, ese que había estado marcando los segundos de silencio durante el almuerzo infernal. Eran las 4 de la tarde. La luz de noviembre empezaba a decaer fuera, tiñendo la habitación de sombras largas y grises. «Nadie va a comerse esta comida», declaró Hannah, mirando el asado frío que su madre había preparado con tanto esmero para el yerno perfecto. «Tiradlo todo. Me da asco solo olerlo». Se levantó y fue hacia la ventana, abriéndola de par en par. El aire frío del exterior entró de golpe, limpiando el olor a encierro, a perfume barato de Susia y a la colonia agresiva de Marcin que aún persistía en el ambiente. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el frío húmedo del otoño. «Vamos a empezar de cero», dijo sin mirar atrás, hablando para su familia pero sobre todo para sí misma. Y esta vez, sin mentiras. Si alguien tiene algo más que confesar, que lo haga ahora o que calle para siempre, porque no voy a perdonar una segunda vez. La limpieza de la mesa se convirtió en un ritual silencioso y violento de purificación. Hannah tomó la fuente con el asado, una pieza de carne que probablemente había costado una fortuna y que su madre había cocinado durante horas, y la volcó directamente en el cubo de la basura. El sonido húmedo de la comida cayendo sobre los desperdicios fue extrañamente satisfactorio, como si estuviera desechando no solo la cena, sino toda la falsedad que había rodeado su preparación. Su madre soltó un pequeño grito ahogado, un reflejo condicionado por años de ahorro y modestia, pero se calló enseguida al ver la determinación en los ojos de Hannah. No iban a comer las sobras del banquete de Marcin, no iban a nutrirse de la comida preparada para celebrar su propia humillación. Hannah siguió con las ensaladas, las salsas y el pan, vaciando cuencos y platos con una eficiencia mecánica, mientras sus padres observaban, entendiendo que aquel desperdicio era necesario, que era el precio mínimo a pagar para empezar a limpiar la atmósfera tóxica de la casa. El padre se levantó para ayudar,
moviéndose con la torpeza de quien ha perdido su lugar en el mundo. Recogió las copas de vino, incluida la de Marcin con la marca de sus labios en el borde, y las llevó al fregadero. Hannah lo observó de reojo. Veía cómo le temblaban las manos bajo el chorro de agua caliente, cómo frotaba el cristal con una esponja vieja con demasiada fuerza, intentando borrar no solo el vino, sino la vergüenza de haber permitido que ese hombre se sentara a su mesa y los gobernara. Por un momento, Hannah sintió el impulso antiguo de ir hacia él, de decirle: «No te preocupes, papá, todo va a salir bien», de asumir el rol de cuidadora emocional que siempre había desempeñado, pero se frenó. Su padre necesitaba sentir el peso de sus acciones, necesitaba lavar esos platos y enfrentarse a su propia cobardía. Consolarlo ahora sería infantilizarlo de nuevo, y Hannah necesitaba que todos en esa casa empezaran a comportarse como adultos responsables de sus elecciones. Mientras tanto, Susia permanecía sentada frente a la mesa vacía, mirando su teléfono móvil que vibraba intermitentemente sobre el mantel manchado. La pantalla se iluminaba con el nombre de Marcin, una y otra vez, una luz parpadeante que parecía una amenaza en la penumbra creciente del comedor. Susia miraba el aparato como si fuera una bomba a punto de estallar, con las manos en el regazo, paralizada por la indecisión. Hannah se acercó a ella, secándose las manos con un trapo de cocina, y miró la pantalla iluminada. «¿Vas a contestar?», preguntó con frialdad. «Si vas a volver con él, hazlo ahora. Coge el coche y vete detrás de él. Pero si te quedas aquí, ese teléfono se apaga». No era un ultimátum dramático, era una cuestión logística. Hannah no iba a permitir que la voz de Marcin volviera a entrar en la casa a través de un altavoz, ni siquiera para pedir perdón o para amenazar. Susia levantó la vista, y en sus ojos Hannah vio el terror al vacío. Para su hermana, Marcin no era solo un novio, era su estatus, su estilo de vida, la validación de que ella era la ganadora de la familia. Perderlo significaba admitir que había sido utilizada, que su gran amor era una transacción comercial y que ella era la mercancía. Con un dedo tembloroso, Susia deslizó el dedo sobre la pantalla, pero no para contestar. Rechazó la llamada. Luego, con movimientos lentos, bloqueó el número. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesa y se cubrió la cara con las manos, rompiendo a llorar de nuevo, pero esta vez era un llanto diferente, más silencioso, el llanto de la soledad real. Hannah no sintió triunfo, solo un cansancio inmenso. Sabía que Susia tardaría mucho tiempo en reconstruirse y que la tentación de volver a buscar la validación fácil sería fuerte, pero ese pequeño gesto de bloquear la llamada era un comienzo. La madre de Hannah, buscando desesperadamente una forma de ser útil en medio del naufragio, puso agua a hervir. El silbido de la tetera rompió el silencio opresivo, un sonido doméstico y familiar que, por un instante, trajo una ilusión de normalidad. Preparó té fuerte y negro, sirviéndolo en tazas sencillas de cerámica, no en la porcelana fina que ya había sido retirada. Se sentaron los cuatro alrededor de la mesa de la cocina, mucho más pequeña y menos pretenciosa que la del comedor. Bebían en silencio, calentándose las manos con las tazas, como supervivientes de un naufragio que acaban de llegar a la orilla y están demasiado aturdidos para hablar. Hannah miró a sus padres y a su hermana a la luz cruda del fluorescente de la cocina. Se veían viejos, cansados y despojados de sus máscaras. Ya no eran la familia perfecta que fingían ser ante los vecinos. Eran un grupo de personas rotas que intentaban entender cómo seguir adelante. «Mañana iré al banco contigo, papá», dijo Hannah, rompiendo el silencio tras el primer sorbo de té amargo. Su voz sonaba ronca, pero firme. «Necesitamos ver exactamente cuánto dinero hay, qué cuentas están vinculadas y qué documentos firmaste aparte de ese pagaré». Su padre asintió sumisamente, sin atreverse a mirarla a los ojos. «Y tú, Susia», continuó Hannah, girándose hacia su hermana, «vas a tener que revisar tus finanzas también. Si Marcin tenía acceso a tus cuentas, o si pusiste algo a su nombre, hay que bloquearlo todo mañana a primera hora. No podemos asumir que va a jugar limpio. Va a intentar sacar hasta el último céntimo antes de que le cerremos el grifo». Susia asintió débilmente, sorbiendo su té con la mirada perdida. Hannah se dio cuenta de que estaba asumiendo el mando general de la crisis, y aunque le pesaba, también le daba una sensación de control que nunca había tenido en su propio matrimonio. La tarde caía rápidamente, convirtiendo el gris del cielo exterior en un azul oscuro y frío.
La ventana que Hannah había abierto seguía dejando entrar una corriente helada, pero nadie se levantó para cerrarla. Necesitaban ese frío. Necesitaban sentir que el aire se movía, que no estaban estancados en el mismo aire viciado de las mentiras de la mañana. Hannah pensó en su propia vida, en el apartamento vacío que había dejado en la ciudad donde vivía con Marcin, en los muebles que él había elegido, en la ropa que él le había dicho que comprara. Todo eso le parecía ahora parte de otra vida, la vida de una extraña. Se dio cuenta de que no tenía nada a qué volver allí. Su hogar había sido un escenario de cartón piedra. Curiosamente, en esta cocina fría de la casa de sus padres, rodeada de desastre emocional, se sentía más en casa que en los últimos 10 años. Aquí, al menos, la verdad estaba sobre la mesa, desnuda y fea, pero real. Hannah, empezó a decir su madre, con voz vacilante, tocando suavemente el brazo de su hija. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a quedarte aquí unos días? La pregunta estaba cargada de miedo, el miedo a que Hannah hiciera la maleta y se marchara, dejándolos solos con el desastre que habían creado. Hannah miró la mano de su madre sobre su manga, una mano arrugada y trabajadora que tantas veces la había consolado de niña y que recientemente la había traicionado por cobardía. Sintió una mezcla de amor y pena. No podía odiarlos. Eran sus padres, pero la confianza se había roto y tardaría en sanar. «Me quedaré», respondió Hannah, y vio cómo los hombros de sus padres se relajaban visiblemente. «Me quedaré hasta que arreglemos el tema legal con Marcin. No os voy a dejar solos con esto. Pero las cosas van a cambiar. No voy a ser la hija que se calla y obedece. Si me quedo, es bajo mis condiciones». El padre levantó la cabeza y la miró, y por primera vez hubo un destello de respeto genuino en sus ojos. No solo amor paternal, sino el reconocimiento de un igual. «Gracias, hija», murmuró. «No nos merecemos tu ayuda». Hannah sostuvo su mirada. «No, no os la merecéis», coincidió ella con brutal honestidad. «Pero sois mi familia, y Marcin es un enemigo común. No voy a dejar que él gane. No se trata de vosotros, se trata de mí. Necesito demostrarme a mí misma que puedo vencerlo». Esa distinción era importante. No lo hacía por caridad filial, lo hacía por autorrespeto. Necesitaba ver a Marcin derrotado legal y moralmente para poder cerrar ese capítulo de su vida. Era su propia guerra, y sus padres y hermana eran, circunstancialmente, sus aliados debilitados a los que tenía que dirigir. La noche terminó de caer sobre la casa. La oscuridad cubrió el jardín y la calle donde horas antes había brillado el coche plateado. Hannah se levantó finalmente para cerrar la ventana. El pestillo hizo clic, sellando la casa contra la noche. Se giró hacia su familia, que seguía sentada alrededor de la mesa de la cocina, como si esperaran instrucciones para irse a dormir. «Id a descansar», les dijo. «Hoy no vamos a solucionar nada más. Mañana será un día largo». Su madre y su padre se levantaron obedientemente, recogiendo las tazas para lavarlas. Sucia se quedó sentada un momento más, mirando el fondo de su taza vacía. «No sé qué voy a hacer», susurró Sucia. Hannah la miró desde la puerta. «Vas a empezar por dormir en tu antigua cama, sin él», le dijo. «Y vas a aprender a estar sola. Es lo mejor que te puede pasar». Hannah apagó la luz de la cocina, dejando a la casa en penumbra, y subió las escaleras hacia su habitación, sintiendo el cansancio físico en cada músculo, pero con la mente extrañamente despejada y lista para la batalla que vendría al amanecer. Esa noche, el silencio en la habitación de Hannah fue radicalmente diferente al de las noches anteriores. Ya no era el silencio opresivo de quien se esconde bajo las sábanas esperando que el mundo desaparezca, sino el silencio alerta de un soldado en una trinchera después del primer combate. Hannah se tumbó en la cama individual mirando las sombras que proyectaba la farola de la calle en el techo, y por primera vez no se sintió atrapada en su infancia. El cuarto era el mismo, con sus muebles viejos y sus pósters descoloridos, pero ella había cambiado de dimensión. Su cuerpo se sentía pesado, agotado por la descarga de adrenalina, pero su mente bullía con una claridad estratégica que le resultaba embriagadora. Repasaba mentalmente los pasos a seguir: el abogado, el banco, las cerraduras, el teléfono de Sucia. No había espacio para la autocompasión ni para llorar por el matrimonio perdido. El duelo había sido incinerado por la furia y la necesidad de supervivencia. Hannah se dio cuenta de que había pasado años llorando por un hombre que ni siquiera existía,
y ahora que el fantasma se había ido, solo quedaba la gestión de los daños colaterales. La mañana siguiente amaneció con un cielo de plomo, gris y bajo, típico del noviembre polaco, pero la atmósfera dentro de la casa había perdido su artificialidad. Ya no había olor a rosquiñas ni a cera, olía a café fuerte y a tostadas quemadas, un olor real y sin pretensiones. Cuando Hannah bajó a la cocina, encontró a sus padres sentados, vestidos no con sus mejores galas de domingo, sino con ropa de diario, desgastada y cómoda. Su madre no estaba limpiando frenéticamente, estaba simplemente sentada, con las manos alrededor de una taza, mirando por la ventana con una expresión de resaca emocional. Al ver entrar a Hannah, ambos se enderezaron ligeramente, un gesto inconsciente de respeto que no pasó desapercibido. Ya no la miraban como a la hija a la que hay que proteger de la verdad, sino como a la líder de la manada. «Buenos días», dijo Hannah, sirviéndose café. No hubo preguntas estúpidas sobre cómo dormiste. Fueron directamente al grano. «A las 9 abre el despacho del abogado Kowalski. Papá, tú vienes conmigo. Mamá, tú te quedas con Zuzia y asegúrate de que no haga ninguna estupidez». El trayecto hacia el pueblo en el viejo coche de su padre fue silencioso. Hannah conducía, mientras su padre iba en el asiento del copiloto, mirando sus manos callosas como si fueran ajenas. Verlo así, reducido y vulnerable, le provocó a Hannah una punzada de dolor, pero sabía que era necesario. Él había abdicado de su responsabilidad como protector de la familia al aceptar el chantaje, y ahora tenía que asumir su rol de pasajero mientras su hija arreglaba el desastre. Al aparcar frente al despacho del abogado, un edificio de ladrillo antiguo en la plaza principal, su padre dudó antes de bajar. «Hannah», empezó, con la voz temblorosa, «tengo vergüenza. Kowalski me conoce de toda la vida. ¿Qué va a pensar cuando le diga que vendí a mi familia por una operación?» Hannah apagó el motor y se giró hacia él. «Pensará que eres humano y que cometiste un error terrible», le dijo con firmeza. «Pero si no entras ahí y lo arreglas, entonces sí serás un cobarde. La vergüenza es el precio, papá. Pagarla es lo que te devuelve la dignidad». Él asintió, tragando saliva, y bajó del coche. La reunión con el abogado fue clínica y reveladora. El señor Kowalski, un hombre canoso y pragmático que había llevado los asuntos del pueblo durante décadas, escuchó la historia con el ceño fruncido, tomando notas en un bloque amarillo. Cuando Hannah puso la grabación del teléfono sobre el escritorio de caoba, el abogado dejó de escribir. Escucharon de nuevo la voz pastosa de Marcin insultándolos a todos y admitiendo sus manipulaciones. Al terminar, Kowalski se quitó las gafas y las limpió lentamente con un pañuelo, un gesto que Hannah interpretó como una buena señal. «Esto cambia las cosas», dijo el abogado con voz grave. «El pagaré existe, sí, y la deuda es real sobre el papel. Pero con esta grabación podemos demostrar coacción, mala fe y posiblemente extorsión. Si Marcin intenta ejecutar la deuda, podemos contraatacar con una demanda por daños morales y chantaje. Ningún juez vería con buenos ojos a un hombre que se aprovecha de la enfermedad de su suegro para manipular a su esposa. Salir del despacho con una estrategia legal clara fue como quitarse una losa de 100 kilos de la espalda. No significaba que la deuda desapareciera mágicamente, pero significaba que tenían armas para luchar. Marcin ya no era el todopoderoso dueño de sus destinos. Era solo un acreedor con mala reputación al que podían arrastrar por el fango de los tribunales si él decidía atacar. Caminando de vuelta al coche, Hannah notó que su padre caminaba un poco más erguido. No estaba feliz. La culpa seguía ahí, tallada en las arrugas de su cara. Pero el terror paralizante al desahucio se había disipado. «Gracias», murmuró él antes de subir al coche. «No sabía que podíamos pelear». Hannah arrancó el coche con decisión. «Siempre se puede pelear, papá. El problema es que él nos convenció de que ya estábamos muertos antes de empezar la batalla. Ese fue su mayor truco». Al volver a casa, encontraron a Zuzia en el salón, rodeada de pañuelos de papel usados. Tenía los ojos tan hinchados que apenas se le veían las pupilas, y su aspecto era deplorable, con el pelo sucio y la misma ropa del día anterior. Parecía una sombra de la mujer vibrante que había bajado del BMW 24 horas antes. La madre de Hannah estaba sentada a su lado, acariciándole el pelo, volviendo a su rol de madre protectora, pero Zuzia parecía inconsolable. «Me ha mandado un mensaje», dijo Zuzia, con voz gangosa al ver entrar a Hannah.
extendiendo el móvil con mano temblorosa. Hannah lo cogió sin dudarlo. El mensaje de Marcin era breve y cruel. Espero que estés contenta. Has arruinado todo por culpa de tu familia de locos. No me busques. Voy a bloquearte de todo. Que os den. Era la confirmación final. No había amor, ni siquiera preocupación. Solo el resentimiento de un narcisista herido que culpa a su víctima de su propia caída. Es lo mejor que te podía pasar, dijo Hannah, devolviéndole el teléfono a su hermana. No usó un tono suave. Sucia necesitaba realidad, no consuelo vacío. Léelo bien, Sucia. No te dice que te echa de menos. No te pregunta cómo estás. Te culpa. Eso es lo que él es. Cuanto antes lo aceptes, antes dejarás de ser su marioneta. Sucia rompió a llorar de nuevo, un llanto de rabia y humillación. Me siento tan estúpida, sollozó. Pensaba que yo era especial, pensaba que yo era la lista. Hannah se sentó frente a ella, mirándola fijamente. La vanidad es ciega, Sucia. Él te dio lo que querías oír para conseguir lo que él quería tener. Ahora tienes dos opciones. Seguir llorando por un hombre que te llamaba trofeo caro a tus espaldas, o levantarte, ducharte y empezar a recuperar tu vida. Nadie va a venir a salvarte, igual que nadie vino a salvarme a mí. Tienes que hacerlo tú. Esa tarde, la casa empezó a funcionar con una nueva dinámica, una especie de democracia de guerra. Hannah organizó una limpieza general, no por obsesión como su madre, sino por necesidad psicológica de purgar el espacio. Retiraron cualquier rastro físico de la visita, las flores que Sucia había traído, las botellas de vino que Marcin había comprado. Incluso cambiaron los cojines del sofá donde él se había sentado. Era un acto simbólico de exorcismo. Mientras movían muebles y abrían ventanas para que el aire frío de noviembre barriera los últimos vestigios de la presencia de Marcin, Hannah sintió que la casa volvía a ser suya. Ya no era el mausoleo de su infancia, ni el escenario de su humillación. Era una base de operaciones. Sus padres seguían las instrucciones de Hannah sin rechistar, encontrando alivio en la acción dirigida. El trabajo físico les ayudaba a no pensar, a transformar la ansiedad en cansancio útil. Hacia el atardecer, Hannah salió al porche trasero, sola. El jardín estaba cubierto de hojas secas, y el cielo empezaba a oscurecerse con tonos violetas y negros. Se abrazó a sí misma contra el frío, pero no entró. Necesitaba sentir ese aire helado en la cara para recordar que estaba viva y despierta. Pensó en Marcin, probablemente conduciendo de vuelta a la ciudad, furioso y planeando su siguiente movimiento o buscando a su siguiente víctima. Curiosamente, ya no sentía miedo de él. Sabía que intentaría algo, alguna treta legal o alguna amenaza telefónica, pero ya no tenía el poder del secreto. La luz de la verdad lo había encogido. Hannah se dio cuenta de que el divorcio ya no era el final de su vida, sino el doloroso nacimiento de una nueva identidad. La mujer que había sido la esposa de Marcin había muerto en esa mesa de comedor, y la mujer que estaba de pie en el porche era alguien a quien todavía estaba conociendo, pero que ya le caía mucho mejor. Sucia salió al porche unos minutos después. Se había duchado y puesto ropa limpia, un chándal viejo que había dejado en casa de sus padres hacía años. Sin el maquillaje y la ropa cara, parecía mucho más joven y frágil. Se puso al lado de Hannah, mirando también al jardín oscuro. No se hablaron durante un buen rato. El silencio entre ellas ya no era de rivalidad, sino de una tregua incómoda, construida sobre los escombros de una catástrofe compartida. ¿Crees que algún día dejará de doler?, preguntó Sucia en voz baja, sin mirar a su hermana. Hannah pensó en la respuesta. Podría haberle mentido, haberle dicho que el tiempo lo cura todo, pero eso era lo que diría la antigua Hannah. No sé si dejará de doler, respondió con honestidad, pero dejará de importar. Un día te despertarás y te darás cuenta de que ni siquiera recuerdas el color de sus ojos, y ese día serás libre de verdad. Pero hasta entonces vas a tener que aguantar el dolor. Es el precio de la lección. Las semanas siguientes fueron una lección intensiva de realidad burocrática y emocional. Marcin, como predijo el abogado, no presentó batalla. Cuando recibió la notificación legal advirtiéndole de las consecuencias de una demanda por extorsión, su arrogancia se desinfló en silencio. No hubo llamadas furiosas ni visitas sorpresa. El lobo resultó ser un perro asustado, que prefería perder dinero antes que ver su reputación de empresario exitoso
manchada por un escándalo de chantaje familiar. El acuerdo que firmaron sus abogados fue frío y distante. Se estableció un plan de pagos para la deuda del padre, pero sin los intereses usureros y sin la amenaza de ejecución inmediata. Fue una victoria técnica, sin fuegos artificiales, pero para la familia de Hannah significó la diferencia entre la esclavitud y la libertad. El papel firmado llegó por correo certificado un martes gris, y ver la firma de Marcin en un documento que certificaba su derrota fue el cierre que Hannah necesitaba. No hubo celebración con champán, solo un suspiro colectivo de alivio en la cocina y la sensación de que el aire en la casa, por fin, dejaba de ser tóxico. Susia no regresó a la capital inmediatamente. Se quedó en el pueblo, atrapada en una especie de limbo existencial. La vergüenza de haber sido devuelta, defectuosa y sola, fue un trago amargo que tuvo que beberse delante de todos los vecinos que habían visto llegar el BMW y ahora la veían caminar sola hacia la tienda de comestibles. Su brillo de mujer de éxito se apagó, revelando a una chica joven que había apostado todo a la carta equivocada. Hannah la observaba desde la distancia, sin intervenir demasiado. Veía cómo Susia lidiaba con el síndrome de abstinencia de su vida de lujos, cómo miraba con desprecio su ropa vieja y cómo, poco a poco, la resignación daba paso a una humildad forzosa. Hubo noches en las que escuchó a Susia llorar al otro lado de la pared, pero ya no era un llanto de niña mimada. Era el llanto de una mujer que está mudando la piel. Su relación no se volvió idílica de la noche a la mañana. Seguían siendo dos extrañas con heridas compartidas, pero la hostilidad había desaparecido, reemplazada por una tregua silenciosa y respetuosa. La transformación de los padres fue quizás lo más doloroso y conmovedor de ver. Sin el secreto que los corroía, envejecieron de golpe, pero de una manera honesta. Su padre dejó de esconderse en el garaje y empezó a sentarse en el salón por las tardes, leyendo el periódico con sus gafas de cerca, ocupando su espacio sin pedir perdón por existir. Ya no era el patriarca infalible, era un hombre que se había equivocado gravemente y que trataba de compensarlo con pequeños actos de servicio. Arreglaba el coche de Hannah, traía leña, pelaba patatas. No hablaba de sentimientos, nunca lo había hecho y nunca lo haría, pero en la forma en que le servía el café a Hannah cada mañana, había una petición de perdón implícita. Su madre, por su parte, dejó de limpiar obsesivamente. La casa empezó a tener un poco de polvo en los estantes y platos sin fregar en la pila durante un par de horas, y eso, paradójicamente, la hacía sentir más limpia que nunca. Habían dejado de vivir para la galería, para el qué dirán, y habían empezado a vivir la realidad imperfecta de su día a día. Hannah, en medio de este proceso de reconstrucción, encontró su propia voz. Tramitó su divorcio con una eficiencia que asustó a su propia abogada. No pidió nada que no fuera suyo, pero tampoco se dio un milímetro en lo que le correspondía. Vendió las pocas joyas que Marcin le había regalado a lo largo de los años, esas piezas frías e impersonales que él usaba para marcar territorio, y usó el dinero para pagar la primera cuota de la deuda de su padre. Fue un acto simbólico de independencia financiera, usar los restos de su matrimonio fallido para limpiar el honor de su familia. Cuando entregó el dinero en el banco, sintió que se quitaba la última cadena. Ya no era la esposa mantenida ni la hija sacrificada. Era una mujer adulta capaz de generar recursos y soluciones. Se cortó el pelo, no por moda, sino por comodidad, deshaciéndose de la melena larga que a Marcin le gustaba, y al mirarse al espejo, vio un rostro más duro, con líneas de expresión nuevas, pero infinitamente más interesante que la máscara suave y complaciente de antes. Llegó el invierno de verdad, cubriendo el pueblo con una capa de nieve sucia y hielo, pero dentro de la casa la temperatura era estable. Un domingo, mientras comían un guiso sencillo de repollo y carne, Susia rompió el silencio habitual. «Voy a volver a la ciudad la semana que viene», anunció sin mirar a nadie. «He conseguido una entrevista de trabajo. Es un puesto junior. Cobro la mitad de lo que ganaba antes, pero es un comienzo». Nadie dijo nada durante un momento. Hannah masticó lentamente, evaluando a su hermana. «¿Estás segura?», preguntó. «Allí todo te recordará a él». Susia levantó la vista, y sus ojos estaban secos y decididos. «No puedo esconderme aquí para siempre, Hannah. Si me quedo, le estoy dando la razón. Tengo que demostrarme que puedo vivir en esa ciudad sin ser la novia de nadie. Y además, tengo que pagar mi parte de la deuda». Fue la primera vez que Susia asumía la responsabilidad económica del desastre.
Hannah sonrió levemente y asintió. Bien, eso suena a un plan. La despedida de Susia unos días después no tuvo nada que ver con su llegada triunfal. Se fue en autobús, con una maleta modesta y un abrigo de invierno práctico. Hannah la acompañó a la estación, el mismo lugar gris donde ella había llegado arrastrando su propia derrota semanas atrás. Mientras esperaban en el andén congelado, Susia se giró hacia ella. «Gracias por no dejarme ganar aquel día», le dijo, con el vaho de su aliento formando una nube entre las dos. «Si me hubieras dejado salirme con la mía, ahora estaría casada con un monstruo y pensando que soy feliz. Me salvaste, aunque me doliera». Hannah le apretó el hombro, un contacto breve y firme a través de las capas de ropa. «No te salvé yo, Susia. Te salvó la verdad. Yo solo encendí la luz». Se abrazaron brevemente, un abrazo torpe pero sincero, y Hannah vio partir el autobús sabiendo que su hermana estaría bien. Estaría triste un tiempo, sí, pero estaría viva, y sería dueña de sus errores. Hannah decidió quedarse un tiempo más en la casa de sus padres, no por necesidad, ni por miedo, sino porque había encontrado una extraña paz en ese lugar que antes la asfixiaba. Consiguió un trabajo temporal en la biblioteca del pueblo, un lugar silencioso y ordenado que encajaba con su nuevo estado mental. Le gustaba la rutina de caminar por la nieve, trabajar entre libros y volver a casa para cenar con sus padres. No era la vida emocionante que las revistas vendían, pero era su vida. Empezó a escribir en un cuaderno, no un diario de lamentos, sino planes para el futuro, ideas de negocio, listas de lugares que quería visitar sola. Se dio cuenta de que a los 34 años no se le había acabado la vida, simplemente se le había acabado el ensayo general. La verdadera función, la que ella dirigía y protagonizaba sin guiones impuestos por otros, acababa de levantar el telón. El recuerdo de Marcin se fue desvaneciendo hasta convertirse en algo parecido a una cicatriz de una operación antigua. Sabes que está ahí. Recuerdas que dolió mucho cuando te la hicieron, pero ya no tira ni escuece cuando cambia el tiempo. A veces, alguien en el pueblo mencionaba su nombre o preguntaba con morbo qué había pasado, y Hannah respondía con una naturalidad que desarmaba cualquier cotilleo. No éramos compatibles. Él quería un público y yo quería un compañero. No daba explicaciones sobre la infidelidad, ni sobre el dinero, ni sobre Sucia. Esos eran detalles sucios que pertenecían al pasado. La dignidad de Hannah radicaba ahora en su discreción, en su capacidad para no convertir su trauma en un espectáculo público, lo cual, irónicamente, era lo que más rabia le daba a Marcin, quien vivía de la atención ajena. Ella le había negado incluso el placer de ser el villano de una tragedia épica. Lo había reducido a una nota a pie de página irrelevante. La imagen final de esta etapa ocurrió una tarde soleada de diciembre, cuando el sol rebotaba en la nieve y creaba una luz cegadora y purificadora. Hannah estaba en el jardín, ayudando a su padre a cortar unas ramas secas de los manzanos. Trabajaban en silencio, coordinados, el sonido de las tijeras de podar marcando un ritmo constante. Su madre salió al porche con 2 tazas de té humeante y los llamó. Hannah se detuvo, se secó el sudor de la frente con el dorso del guante y miró a su alrededor. Vio la casa, vieja y con grietas, pero sólida. Vio a sus padres, encorvados y falibles, pero presentes, y se vio a sí misma, con las botas llenas de barro y las manos ocupadas. No había lujo, no había glamour, y el futuro seguía siendo una incógnita financiera. Pero por primera vez en 14 años, no sentía el peso de una bota en el cuello. Respiró hondo, llenando sus pulmones con ese aire helado y limpio que olía a invierno y a madera cortada. Miró hacia la carretera vacía por donde se había ido Marcin y por donde se había ido Sucia, y no sintió la necesidad de seguirlos ni de huir. Se quitó los guantes, cogió la taza de té que le ofrecía su madre y sonrió. No fue una sonrisa de felicidad eufórica de película, sino una sonrisa pequeña, privada y tranquila, la sonrisa de quien ha sobrevivido al naufragio. Ha llegado a la orilla y se da cuenta de que tiene sus propias piernas para caminar hacia donde le dé la gana. Había recuperado las llaves de la casa, sí, pero más importante aún, había recuperado las llaves de su propia mente. El invierno sería largo, pero Hannah sabía, con una certeza absoluta, que ella florecería en primavera.